Ok, vamos a explicar el siguiente tema, equilibrio de rotación, momento y brazo de una fuerza. Estamos en la unidad 3, se llama equilibrio mecánico de los cuerpos, y estuvimos analizando lo que era el equilibrio de rotación, y también dijimos que los cuerpos pueden estar en un equilibrio dinámico, ¿sí? Analizamos ejercicios en donde los cuerpos están en equilibrio de traslación, o sea que no se mueven, ¿sí? Hay otro tipo de equilibrio que es el equilibrio de rotación. Vamos a analizarlo. También los cuerpos, cuando están estáticos, que la suma de las fuerzas aplicadas sobre ellos son nulas, también tenemos que analizar el equilibrio de rotación. Vamos a ver esto. Aquí, por ejemplo, tenemos un esquema. Yo traje esta pequeña tablita para ejemplificar, esto que está aquí. Si nosotros ponemos esta varita aquí, esta tablita, y fijamos un punto, ¿sí? De hecho, yo al fijar un punto aquí tengo que aplicar una fuerza considerable. ¿Para qué? Para que no tienda a hacer esto. Pero, por ejemplo, yo aplico una fuerza aquí, va a ser diferente que si la aplico acá, ¿sí? Si yo fijo esta varita aquí, tablita, aquí la fijo de tal manera que pueda rotar y le aplico una fuerza en un punto, en este caso aquí, ¿sí? Yo me voy a dar cuenta, ¿sí?, que depende la distancia a la que yo aplique la fuerza aquí, pues va a ser la facilidad como la pueda mover. Ejemplo, aquí tengo una puerta pintarrón, y yo abro la puerta de aquí, la giro, estoy aplicando una fuerza en este punto. La puerta tiene su eje de giro aquí. No es lo mismo que yo aplique la fuerza aquí, que la aplique aquí, que la aplique aquí, que la aplique acá. ¿Correcto? Si nosotros, en este caso, quisiéramos encontrar el centro de masa de esta tablita, por inspección, yo me voy a la mitad. Si yo aplico fuerza aquí, no va a rotar, se va a trasladar. Por ahí lo vimos en el libro, ¿verdad? Las fuerzas que se apliquen sobre el eje, sobre el centro de masa, no producen un momento de giro. Ok, de acuerdo a eso, vamos a explicar esto que está aquí. Aquí se aplica una fuerza en un punto de esa tablita. Pero esta fuerza vamos a suponer que no es para acá, miren, no está aquí, que tiene un ángulo con respecto, ¿sí?, al eje horizontal. Se aplica una fuerza F a una distancia R de un punto O, el cual es el eje de rotación. Aquí está fijo y tiene la capacidad de rotar. Ok. Esta fuerza nosotros la vamos a descomponer en sus componentes rectangulares. Una está sobre, supongamos, el eje de las X y otra sobre el eje de las Y. Las fuerzas que se apliquen en esta línea no van a producir momento de giro. En este caso, si está fijo, pues no se va a trasladar. Lo único que va a producir momento de giro va a ser las que estén sobre ese eje, que van a estar perpendiculares, ¿sí?, al eje X. En este caso, si nosotros descomponemos en Fx y Fy, la componente, aquí nos dice, mientras mayores sean R y F, mayor será el efecto de rotación. Quiere decir que entre más grande es esta distancia, más efecto de rotación va a haber. Eso es correcto. Si yo abro esta puerta, yo estoy aplicando una fuerza, si ahora quiero cerrar, yo le aplico aquí, va a ser más difícil que si aplico la fuerza acá. ¿Sí? Si aplico mayor fuerza, pues va a ser más momento de giro. La componente Fy en este esquema solo causará efecto de rotación, ya que su Fx, ¿sí?, su línea de acción pasa por el eje O. O sea, esta fuerza está en el
eje de rotación o pasa por el eje de rotación. Si yo aplico, abro la puerta y yo aplico una fuerza así sobre el eje de rotación, ¿sí? Difícilmente se va a aplicar giro. Yo tengo que aplicarla hacia allá. Entonces, la única que aplica aquí, eje de rotación, momento de rotación, perdón, va a ser la multiplicación de la distancia R por Fy. ¿Y qué es esa distancia? ¿Y qué es, perdón, esa Fy? Pues va a ser esta componente que está aquí. El vector, ya sabemos que la componente del F en el eje de la Y va a ser la fuerza por el seno de teta. Teta es el ángulo que forma esa fuerza con el eje horizontal. Reacomodo la ecuación. A esto le voy a poner la letra M de momento. ¿Sí? Y esto va a ser igual a R por F por el seno de teta. Esto lo puedo reacomodar. R por el seno de teta. ¿Sí? Voy a reacomodar esta ecuación que está aquí. R por el seno de teta va a ser esta distancia que está aquí. Miren, este es R. R, esta es la hipotenusa. Entonces la distancia B, esta que está aquí, ¿sí? Va a ser R por el seno de teta. Entonces va a ser, esa distancia se denomina brazo. El brazo de una fuerza respecto a un eje, ¿sí? A la distancia entre el eje y la línea de acción de la fuerza. Aquí a veces nos confundimos y decimos, la distancia R es el brazo. Sí, es el brazo de esta fuerza, de Fy. Pero cuando tenemos nosotros una fuerza que está haciendo el ángulo, o sea, realmente la fuerza es esta. Nosotros, por ejemplo, si tuviéramos una caja y esta caja la jalamos con un determinado ángulo, ¿sí? Es la única fuerza que va a generar momento o momento de giro con respecto a un punto de rotación, ¿sí? Va a ser la que tiene el eje de las X, pero realmente la fuerza es esta. Entonces, si yo traslado esta fuerza, una línea de acción donde se cruce perpendicularmente con el eje de rotación, va a ser la distancia B. Ese va a ser el brazo. ¿Sí? Regularmente se puede poner FB o FD, en donde momento, lo vamos a definir, momento de una fuerza respecto a cierto eje de rotación es igual a la magnitud de la fuerza por su brazo. Vamos a ver esto. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos un eje de rotación y aquí tenemos un brazo, miren. Bueno, pues aquí ponemos el limón y es más fácil exprimirlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos, ¿sí?, una ganancia, tenemos un brazo. Aquí tenemos otro ejemplo. Pinzas, de hecho viene un ejercicio ahí en el libro. Metemos un alambre y es más sencillo aplicar una fuerza aquí que si nosotros agarramos el alambre y lo aplicamos directamente. ¿Sí? O sea, hay un efecto multiplicador, se crea un momento. Ok, eso es. Y esto es aplicable en estructuras, ¿sí? En estructuras en donde nosotros tenemos que calcular, vamos a ver ahorita ejercicios más adelante, tenemos que calcular la sumatoria de momentos. El equilibrio de rotación nos marca que la suma de los momentos tiene que ser igual a 0. O sea, aquí, por ejemplo, si yo tuviera, ¿sí?, aquí tuviera una marquesina, tuviera empotrado aquí y yo pongo un peso aquí, ¿sí? Entonces este peso va a crear un momento en este punto de rotación. ¿Cuál es el momento? Pues el peso que estoy recargando y la distancia donde se está actuando. Eso es momento de rotación.